Somos Impulso Televisión. Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Bendecido día. Nos presentamos, mi esposa Silvia Aguilar. y un servidor, Jorge Rodríguez, médico y psicoterapeuta. Esta tarde vamos a seguir en la serie de presentaciones del libro Hasta la tercera y cuarta generación, herencias, rituales y patrones familiares, del autor Rosalío Contreras. Y en esta ocasión vamos a ver el tema es Adán y Eva estableciendo los roles y las funciones. Pero antes vamos a poner en manos de Dios este tema con una oración que nos gustaría que nos acompañen. Vamos a entregar a nuestro Padre Dios este tema y lo hacemos por medio de mi esposa. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, Señor, porque gracias. podamos estar reunidos aquí, Señor, en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros para este mensaje, toque corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a todas esas familias, matrimonios, Señor, que están viendo y que van a ver el programa, Señor, que sabemos, Señor, que solamente de ti recibimos bendiciones, Señor. Quédate con nosotros, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues ya estamos listos para iniciar y entonces vamos a iniciar con la primera familia constituida por Dios aquí en la tierra y que tiene mucho que decir a las familias que le siguieron. Las lecciones profundas que nos deja la historia de Adán y de Eva, como el resto de las familias de los personajes bíblicos, también nos sirven de base para comentar para evitar cometer los mismos errores que tuvieron ellos, pero también hacer puntuales, promover los aciertos para llevarlos a nuestras familias, para saber, aprender de ellos, de Adán y de Eva, como la primer familia constituida por Dios. El mayor legado que nos deja la historia de esta primera familia está en comprender uno de los principios fundamentales en un hogar para desarrollar personas de éxitos. ¿A quién no le gustaría tener personas de éxitos en su familia? ¿A quién no le gustaría tener a nuestros hijos siendo exitosos, pero en el camino de Dios? ¿Al esposo? Al esposo también, a la esposa, que se desarrolle. En las familias modernas debemos aprender los secretos que guardan el transmitir a cada uno de los nuestros una fe viva, basada en la palabra, una fe viva. Y sabemos que inspirar a nuestros hijos a experimentar una fe viva es todo un reto. Veníamos comentando este tema, mi esposa y yo, y realmente para nosotros y para cualquiera es un reto el saber qué es lo que vamos a darle a nuestros hijos para que ellos tengan la posibilidad de estar cercanos a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué testimonio vamos a dar para que ellos se puedan acercar, que tengan a una fe viva? Es todo un reto, es todo un desafío. Y sabemos que inspirar a nuestros hijos a experimentar esa fe viva nos puede hacer ilustrar y guiar un entendimiento para que logren fundamentar sus vidas en Dios. Hoy ese es uno de los proyectos que tenemos como matrimonio, como familia, el que nuestros hijos se acerquen a Dios, que se logren fundamentar
en la vida de Dios a través de la fe. Y ese desafío yo creo que es latente para todo cristiano y para todo padre. Pero ¿cuáles son las dificultades que tenemos y obstáculos todos los padres y que debemos superar al tratar de transmitir una fe viva a nuestros hijos? ¿Cuáles son esos obstáculos, Silvia? Bueno, yo creo ahorita que lo que comentabas que, bueno, los obstáculos, pues yo creo que ahorita mucho las redes sociales, la influencia, y pues me llama mucho la atención porque como padres, pues qué es lo que les estamos mostrando a nuestros hijos, porque como bien dicen, muchas veces van y buscan al papá y le dice la mamá al hijo, no, dile que no está. Entonces desde ahí estamos fallando. Entonces, ¿qué ejemplo en realidad le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué vocabulario, qué actitudes tenemos? Y yo creo que, como dicen, no es lo que les digamos, es lo que ellos ven en nuestros actos, ¿verdad? Es cumplir la voluntad de Dios para que todo funcione bien y para pues que sea de bendición para nuestros hijos y en su tiempo perfecto pues los hijos vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero definitivamente muy importante tanto lo que es el papá como es la mamá en casa y fuera, ¿verdad? Porque hay que ser congruentes. Entonces yo creo que sí es muy importante pues lo que somos en nuestro matrimonio, que también es importante el respeto, ¿verdad? Como matrimonios, porque si yo te estoy respetando y tú a mí, pues también ellos van a ver. Entonces eso es bonito desde chiquitos que vean. No podemos ser incongruentes en decir que tenemos fe en la palabra y no cumplirla, y menos dentro del matrimonio. No nos podemos faltar al respeto y pedir que nuestros hijos nos respeten. No podemos pedirles a nuestros hijos que se acerquen a Dios si nosotros no estamos cerca de Él. Algo que no hacemos, Algo lo que decimos, no pero no lo hacemos. Así es. Tenemos que ser congruentes con esa situación. ¿Por qué? Porque realmente hemos encontrado ese camino y como todos los cristianos que nos hemos acercado a Dios sabemos que es algo que es constante y ese testimonio es para dárselo a todo el que sea, a todo el que podamos evangelizar, a todo el que podamos compartir, pero sobre todo a nuestros hijos. Y esa situación yo creo que es la más importante de esto, que nuestros hijos crezcan en la fe, que crezcan en saber que Dios siempre va a estar con nosotros. La confianza y la seguridad, ¿verdad? La seguridad que nos da. De que podemos ir con Él, ¿verdad? Y Él ahí está, Él nos escucha y Él nos va a orientar, ¿verdad? Y pues seguir orando por nuestros hijos y por nuestra familia, porque definitivamente la vida tomada de la mano de Cristo es totalmente diferente. Por eso debemos de ser obedientes, ¿verdad? Por eso estamos ahorita con el tema de Adán y Eva, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, pues como padres debemos tener un lineamiento de edificación para nuestros hijos. En algunas ocasiones pueden ser reglas no escritas sobre las conductas de nuestros hijos, como lo que nosotros anteriormente vivimos en nuestro tiempo, ¿verdad? Con nuestros padres, y es lo que implementamos en nuestros hijos, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos, lo que vivimos. Pero si nos vamos a la Biblia, esto es lo que podemos encontrar en la primera familia registrada, en los relatos bíblicos, y pues voy a leer un versículo que dice, ese versículo es acerca de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto lo vemos en Génesis 2, 15 al 18. Entonces, pues es importante ver cómo Dios le está dando un mandamiento a Adán y a Eva. Es importante saber cómo desde esa situación ya hay algo diferente. Dios le está dando mandamientos a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nosotros estamos fuera de esos mandamientos? Oye, amor, mandamientos que nos da también a ti y a mí. Sí, a todos. ¿A todos? Si te refieres al matrimonio, sí, a todos nos da esa ordenanza que debemos seguir, ¿sí? Y pues en esta breve historia podemos ver que Dios creó al hombre y a la mujer, les asignó un lugar a cada uno en la creación y en la familia que conformarían. Pero además les dio las leyes necesarias para salvaguardar su estancia en el huerto y que les ayudaría a formar un hogar funcional. Hoy tristemente sabemos que existen familias que no se encuentran en el camino de Dios y que no siguen las enseñanzas de la Biblia, pero también sabemos que existen matrimonios cristianos que no tienen una vida conforme a las enseñanzas de Dios. Tristemente hay matrimonios que no lo hacen y que no llevan sobre todo las ordenanzas que nuestro Padre Celestial nos ha indicado, tal como lo hizo con Adán y Eva en el huerto. Les dio una indicación precisa y no la llevaron a cabo, y sabemos las consecuencias posteriores. Aquí me gustaría hacer una pausa para que reforzara Silvia acerca de las escrituras en 1 de Corintios. En mi crónica, ¿no? En 1 Crónicas 29:11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. O sea, no hay nadie más alto más que nuestro Dios, ¿verdad? Así es, y pues ahí empezamos a ver cómo, sabemos que todo fue creado por Dios, pero el hombre, el primer hombre, la primera mujer, en este caso, el hombre lo vamos a poner como ejemplo, en su afán del poder, de tener poder, quiere tener las mismas condiciones y parecerse a Dios en todo, ser Dios y lo máximo. Pero vamos a ver un poquito más adelante de qué estamos hablando. Pero es claro que desde ese momento ya el hombre buscaba el poder, tener poder, ser más que otros. Más que Dios también. Más que Dios. Arriba. Y pues claro que habrá consecuencias. Entonces vamos a continuar con esta narrativa. Antes de la caída del hombre, la vida en el huerto era literalmente la vida en el paraíso, cada uno ocupando su lugar y realizando su función. Todo esto lo vemos relatado en esta historia, y tanto el hombre como la mujer desobedecieron el mandato preciso de Dios, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En este punto empezamos a crear como un descubrimiento, nos vamos dando cuenta de varias cosas. Primero, con frecuencia nos concentramos en el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, y pasamos por alto el árbol de la vida. Pero te hago esta pregunta, ¿ya analizaste que el hombre prefirió comer del árbol del conocimiento e ignoró el árbol de la vida, que por cierto no estaba prohibido? ¿Por qué será? ¿Por qué será eso?
ahorita empezamos a hacer esa introducción. El hombre siempre busca poder. Entonces, podemos encontrar dos razones fundamentales de esto. La primera, por la influencia del mal representado en la serpiente, que ahorita acabamos de ver esa imagen. Y la segunda, por la tendencia humana de buscar el poder. El poder. Ahí vemos cómo ha sido tentado Adán y Eva por la serpiente. Y aquí podemos ver con detenimiento los resultados que el primer hombre y su mujer cargaron después de su salida del huerto. Como todo el que se haya una desobediencia, siempre va a haber una consecuencia, siempre va a haber una situación en la cual, pues en este caso Dios, la consecuencia fue expulsar a Adán y a Eva del huerto, y lo vemos ahí, y es una imagen así, algo difícil, algo que si estuviéramos en ese momento, pues no sé qué pasaría. Pero lo relevante de esto es que ambos partían de esta base de que ya fueron excluidos del huerto para reiniciar sus vidas y añadir elementos a su familia, pero esa imagen me hace ver una pregunta. ¿Cómo se habría sentido emocionalmente Adán y Eva al ser expulsados del huerto? ¿Cómo te habrías sentido tú si estuvieras en el lugar de Adán y Eva? Al menos yo me hubiera sentido muy triste y tal vez desconsolado, posiblemente muy arrepentido, porque estaría perdiendo algo que tiene muchísimo valor para mí y para cualquier persona. Considerado que esto ya no van a disfrutar de aquella armonía y bienestar que tenían en el jardín del Edén. La existencia de una vida confortable, de una vida en deleite, que no necesitaba ningún esfuerzo para vivir plenamente. Silvia, ¿tú cómo te hubieras sentido si hubieras sido expulsada del Edén? Pues yo pienso que primeramente arrepentida. ¿Por qué? Porque no hice caso a lo que Dios me está mandando que haga, que cumpla, que respete su voluntad. Me sentiría triste, ¿verdad? Porque pues ya ofendí a Dios, no lo respeté. Yo creo que fue algo muy difícil, ¿verdad? Después de eso. Y también pienso en ahorita que decías de los hombres. Yo creo que también porque muchas veces te dan una indicación y dices, ay no, yo voy a hacer lo que yo diga. Entonces yo creo que ahí les dieron esa indicación y pues si tú quieres por la serpiente, por la mujer, se desobedeció y pues hicieron eso. Y pues lo otro también que sabemos es que el enemigo viene a nuestros pensamientos. Y si yo tengo en mente que si voy a obedecer o si voy a hacer caso de los mandatos que Dios tiene para mi vida, pero pues acá de repente tienes al enemigo que te está diciendo, no hombre, no hagas caso, vente por acá. No pasa nada. No pasa nada, o está más bonito, o te va a ir mejor. Entonces ahí debemos de tener también mucho cuidado que estamos pensando y en estar siempre bien cimentados en la Biblia, que es el instructivo de nuestra vida y de lo que mejor Dios tiene para mí como mujer, para ti como hombre, para matrimonios y como para familia también. Todo aquí nos dice Dios. Así es. Y nada más reforzando eso, vemos en Romanos 13, 1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Siempre hay reglas, pero cuando da una indicación de Dios y no la cumplimos, si hay una ordenanza, va a haber una consecuencia.
Va a haber una consecuencia, pero ¿qué hacemos? La terquedad que siempre ha habido en el hombre. Necedad. Sí, la Necio. necedad en la de no cumplirla, de hacerla mi propia voluntad, sabiendo que no hay que va a haber una consecuencia. Aquí es importante ver cómo esa desobediencia que tuvieron tuvo esa consecuencia grave. Entonces, Bueno, pues te invito a que observes esto que te voy a plantear. Si nos faltara un órgano vital como el cerebro o el corazón, ¿podríamos vivir? La respuesta es clara: sin estos órganos no es posible vivir. Así que no se puede poner en comparación cuál de ellos es más importante, porque para la vida de una persona y para un buen funcionamiento depende que los dos órganos funcionen pues bien. Y si esto lo llevamos a cabo también a nuestro matrimonio, si uno no está haciendo la función que corresponde, ya sea al hombre o a la mujer, conforme a lo que Dios nos pide, entonces ese matrimonio está mal o está rumbo a la decadencia, ¿verdad? Así es. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y tener... Yo creo que es bien importante esto que estás puntualizando. Vamos a verlo un poquito más detenido. Si uno, lo estamos comparando en los órganos vitales con el hombre, con el matrimonio. Si uno de los dos elementos, la mujer o el hombre falla, hay situaciones graves. Hay problemas muy fuertes. Sí es importante hacer puntualización en eso. Creo que podemos hacerlo un poquito más adelante. Si quieres continuar, quise nada más tocar eso como algo importante. Si quieres continuar. Sí, pues una comparación de que los órganos en mal funcionamiento pueden llevar a producir enfermedades, así como si el hombre o la mujer no cumplen sus roles, pueden existir separaciones o fisuras matrimoniales tan graves que pueden llegar hasta un divorcio, ¿verdad? Y mi esposo puede ampliar, bueno, un poquito más del tema que nos compartes. Bueno, en cuestión de enfermedades, sí es cierto, la metáfora del cerebro o de la cabeza y el corazón, comparados con las funciones que tiene del rol del hombre y la mujer, pueden servirnos como un parámetro. Precisamente era lo que te estaba mencionando, que cuando comprendemos las enfermedades que se relacionan con un mal funcionamiento de alguno de los órganos vitales, estamos comparando, por ejemplo, cerebro y corazón, pero también los pulmones son vitales. O sea, hay órganos que son vitales, pero si los ponemos en una metáfora, comparándolos con un matrimonio, si no funciona bien el cerebro o si no funciona bien el corazón, es lo mismo si no funciona bien la esposa o el esposo. O sea, no va a haber, el organismo completo va a empezar a fallar. En este caso, el organismo de nosotros, ese es nuestro cuerpo. Y en el caso del matrimonio, si los órganos vitales, que es el hombre o la mujer, empieza a fallar, todo se desmorona. Entonces, pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de enfermedades. Por ejemplo, la epilepsia, que es una enfermedad cerebral y se crea por descargas eléctricas en el cerebro que no tienen una adecuada sincronía. Empieza a haber como unos cortocircuitos y se viene una convulsión. Esa es una parte, una enfermedad cerebral. Una enfermedad del corazón relacionada con el corazón puede ser la hipertensión, que surge cuando un corazón late y expulsa con mucha fuerza sobre las paredes de las arterias. Aumenta la presión arterial, por eso le llaman hipertensión arterial. Y si tenemos una persona que está preocupada, que es aprensiva, o con una mentalidad de catástrofe sobre las circunstancias que están alrededor de ellos, de la que está viviendo, esto le puede ayudar, le puede empezar a producir una aceleración de su ritmo cardíaco y generar una elevación de la presión arterial.
Como médico de primer contacto, me tocó ver muchísimas ocasiones estos padecimientos. Me gustaría puntualizar en eso porque realmente estaba en la práctica de mi clínica, dando consulta, y eran muchísimas las personas que tenían estos padecimientos de hipertensión, sobre todo hipertensión. Eran personas que llegaban con situaciones de problemas, de estrés, de preocupaciones. Pueden ser matrimoniales, pero también pueden ser pues, de todo tipo. Hoy está siendo una crisis en nuestra ciudad y en diferentes partes del mundo, una crisis económica, una crisis de todo tipo. Y eso, el estrés que se producía, les causaba hipertensión. Mucha gente decía, es que yo no sé qué me está pasando, pues me siento mal, y le checa la presión y empieza a estar mal. Una persona aprensiva que vive en constante estrés puede aumentar tanto a nivel cerebral, descargas eléctricas, y pueden producir ese tipo de epilepsia o dolor de cabezas. Y si lo comparamos con un hombre que no sabe amar, que no sabe sustentar, que no provee o guía a su mujer, también produce esas situaciones. Si la presiona con sus pensamientos, agresiones, generando que la mujer también actúe con un corazón, imagínate que esté así, empieza a descontrolarse su corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a producir una presión elevada, un fuerte estrés, que puede terminar en una convulsión también, si es a nivel cerebral, insomnio, o un dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento, muchos padecimientos. Pero ahorita estamos enfocados en lo que es el cerebro y el corazón. Y el cerebro y el corazón, o la cabeza, deben de asumir cada uno su función, al igual que la mujer y el hombre en un hogar. Así como Dios espera que un hombre que desea amar, proteger, sustentar y guiar a su esposa, también de la misma manera pide a la mujer que quiera respetar a su marido, que también es una situación importantísima. Es importantísimo. A veces quiero tu amor, pero no te doy mi respeto. Eso es en parte de la mujer. Ahí Dios le pide que honre a su marido, que verdaderamente le admire y que confíe en su guía, como un corazón se coordina con el cerebro y le llena la vida. Puntualizando en ese puntito, es importante que las dos funciones estén presentes, coordinadas, como un engranaje adecuado entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Es algo muy importante, es algo que Dios pide, porque si no hay una situación así, es muy fácil que un matrimonio se pierda, es muy fácil que no haya una coordinación adecuada y empiezan a surgir problemas, incluso problemas graves como es el divorcio o simplemente el divorcio emocional. Lo hemos visto en otros conceptos, el divorcio emocional en el cual están juntos la pareja, pero ni siquiera se hablan, pero ni siquiera se toman en cuenta, pero ni siquiera se comunican. Ya no duermen juntos. Tienen vida cada quien, ¿verdad? Nada más llegan a dormir ahí. Llegan a dormir como dos desconocidos. Ese es un divorcio emocional. No hay nada de comunicación, ni ese sentimiento de amor que había al principio. Oye, Jorge, es que yo creo la importancia ahorita que comentabas del respeto, pues todas las esposas amamos a nuestros esposos, ¿verdad? Y ustedes esposos tienen bien claro que los amamos. Uh-huh. Pero lo que Dios nos está pidiendo es que los respetemos. Entonces, pues ahí muchas veces como esposas no cumplimos eso que Dios nos manda. Y también es muy importante pues comentarlo con el esposo, por decir yo contigo, pues porque yo a lo mejor pienso que yo no te estoy faltando al respeto o que yo no te estoy respetando y
Y si yo platico contigo, pues ya me puedes tú decir, ¿sabes qué? Pues sí me faltas al respeto porque no me respetas cuando estoy en una llamada por teléfono o no sé, así situaciones. Entonces es muy importante la comunicación porque a lo mejor yo pienso que tú y yo estamos bien o que con amarte y tenerte todo es suficiente, pero no, también es tiene mucho peso el respeto para el esposo. Claro, y a veces ese tema para las mujeres es complejo. Realmente muchas mujeres no ven ese concepto de respetar a los maridos, los aman porque la mujer está hecha para amar, pero el respeto se detienen un poquito y muchas veces, como dices, creen que nos están respetando, pero en realidad es algo que no es cierto. O sea, hay cosas que a nosotros nos parece una falta de respeto y para las mujeres es algo natural. ¿Sí? Entonces lo que dice la Biblia acerca de esto en Efesios 22, 25 de la Nueva Traducción Viviente y en la 22, 25 y 33, para las esposas eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ahí lo vemos en Efesios 5, 22, 25, 33 en la Nueva Traducción Viviente. Y como les mencionaba, en un cuerpo, en un organismo, el cerebro es responsable de cuidar del cuerpo. Por eso en ellos, en la cabeza, en el cerebro, se concentran todos los sentidos para escuchar, observar, alimentar y sustentar el cuerpo. Nunca vamos a ver así como una autoagresión, así como que dice la cabeza, si el cuerpo se tropezó, qué tonto es, le voy a dar un pisotón. ¿Por qué se tropezó? Pues no, más bien nos enfocamos en, fui un torpe, ¿cómo no me fijé? Yo no conozco a nadie que se pise el pie con el que se tropezó, ¿verdad? Si hay ahí esa situación de que se autolesiona, pues cuidado, hay algo más en esa persona, ¿sí? Entonces, si quieres agregar algo más, Silvia. Pues bueno, también el cuerpo debe sujetarse a la cabeza y ciertamente dos cabezas piensan mejor que una, pero una cabeza decide mejor que dos. Y también es necesario que sea uno quien asuma la responsabilidad de la decisión tomada al guiar a una familia. El equilibrio está en la toma de la propia responsabilidad de cada uno. Las familias modernas debemos aprender los secretos que guarde el transmitir a cada uno de nuestros una fe viva. A nuestros hijos. Sí, principalmente a nuestros hijos y a nuestra familia, ¿verdad? Y solo la asignación original de las funciones y la búsqueda de la armonía familiar al aceptar, desarrollar y amar dichas funciones crea la plataforma ideal para la buena recepción en los hijos de una fe viva. Lo contrario también es cierto, el núcleo familiar en que no se ama ni se acepta estas funciones producen hijos desubicados ante la vida y confundidos en los roles y funciones que les toca, ¿verdad?, desempeñar. Pero además germina en ellos incredulidad hacia las figuras de autoridad y la falta de respeto hacia figuras de autoridad en nuestra época y en otras épocas ha sido un factor para el caos del mundo. Niños que se encuentran en la calle con una falta de autoridad hacia los mayores, o sea, no tienen respeto para los mayores, en una actitud retante, incluso agresiva,
en las escuelas, en los centros de educación, bueno, también los trabajos, en la falta total de respeto a los maestros y a otros padres. Si un hijo no respeta, honra, confía ni admira a su padre, puede ser que en primera instancia ve que su madre no lo respeta, no lo honra, no confía en él, no lo admira. Lo mismo sucede con el hijo que no honra ni protege a su madre. Seguramente porque eso es lo que su padre le modela con su conducta, ¿verdad? De cómo ve a la mujer como un objeto. Pero lo peor de todo, este desorden familiar que producen esos vacíos de poder, están en que desencadena reacciones de incredulidad y desconfianza hacia las figuras de autoridad. Yo les comparto, y pues ahorita en la actualidad todos vemos muy seguido, frecuentemente, hijos de varias edades, porque antes eran los chiquitos que dices, bueno, están chiquitos, pero ahorita ya están más grandes y siguen sin tener ese respeto, ¿verdad?, hacia los adultos, y debe de empezar desde la casa, respetar a papá y a mamá, ¿verdad? Y quedé triste ver que pues que no respetan, que no se someten a sus padres, y pues tristemente también vemos ahorita también mucho jovencito que también ya no, aparte de que no respeta a papá y a mamá, tampoco está respetando a sus maestros, y tristemente en ocasiones hasta se han peleado porque no hay un respeto. Entonces, pues qué difícil esta situación. Sí, definitivamente vivimos hoy en un estado caótico en el mundo, en el cual pues esa práctica de respetar a los demás pues casi no se da. Las nuevas generaciones, al contrario, están como en reto hacia los demás, como en desafío a los demás. Me dices algo y te digo el doble. Yo, aunque yo sea un anciano, no me importa que tú seas un anciano. No hay un límite. Pero también esto empieza desde la parte de los padres. Creo que hoy existe una parte muy permisiva por los padres, por la figura paterna. Permiten mucho que los hijos como que el desarrollo que sea libre. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, lo que ellos digan. Y no, necesidades básicas en el infante, y eso es como un psicoterapeuta te lo puedo decir, una necesidad básica en un infante, en un niño en formación, es que tengan reglas establecidas. Que se cumplan. Si el papá dijo esto o la mamá, hay que cumplirse. No un día sí y un día no, o no le digas a tu papá o no le digas a tu mamá. No, es cumplirlas. Sí, más que también yo estoy, en mi forma de pensar, debe de haber reglas, pero siempre con amor. O sea, ¿sabes qué? Hasta aquí tienes. ¿Por qué? Pues porque si lo haces, si te sales de este parámetro, te puedes hacer daño, puedes hacerle daño a alguien más, puedes incumplir algo y vas a tener una consecuencia. Te va a ir mal, ¿verdad? Te va a ir mal simplemente. O sea, ese es el parámetro nada más en el cual las reglas se dan con amor, no reglas que estén subyugando o haciendo que una persona no pueda ni siquiera moverse. No es eso, sino una regla que se cumple, una regla, un parámetro. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo, cada quien hace lo que quiere. Sí. Y en este caso las generaciones nuevas hoy, tristemente, es más visible. Hay niños que llevan armas a la primaria, que llevan navajas, lo que sea. O sea, siempre se ha visto cierta parte, pero hoy es como más detonante, más abierto, más permisivo. ¿Por qué? Pues porque los padres no llevan una regla hacia sus hijos. Y reforzando esto, es que también, si no les damos reglas, o lo principal,
la fe de que Dios, de que sus mandamientos, de que sus ordenanzas es lo mejor para tener una vida armónica, una vida con amor, una vida que sea realmente para vivir tranquilamente, no va a suceder. Hemos estado hablando de una fe viva sobre Dios, que Dios sea nuestra línea, que Dios sea nuestra guía. Entonces, nada más reforzando eso, te voy a leer Hebreos 11, 6, que nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Eso es una situación que todos necesitamos, pero estamos hablando de transmitírselo a nuestros hijos. Y estamos hablando de eso, Silvia, las generaciones que están desubicadas ante la autoridad, iniciando desde sus padres, se encuentran fácilmente en conflictos. Siempre va a haber conflictos cuando no hay una autoridad que se lleve a cabo. Y eso sucede a través de toda la historia del ser humano. Así como empezamos la narrativa, fue el caso de Adán y Eva, quienes produjeron toda una generación de hijos escépticos, de hijos resentidos en contra de Dios y de sus padres posteriormente, y luego en contra de todo lo que le representa una señal de autoridad. Así empezaron a estar los hijos de la primera familia. Hijos intolerantes ante la frustración. Hoy sucede mucho esto en la generación. Si algo no me parece, no lo acepto. Si algo me frustra, no lo acepto. Hay una intolerancia a la frustración de las cosas que no me parecen. Y también hablando de esto, esto es nada más movido a la competencia por un espíritu egoísta que no acepta la guía ni la autoridad de nadie. Ese es algo puntualizado. Esto queda en claro en el relato que nos describe el transcurrir de la vida familiar dentro del hogar de Adán y de Eva, posteriormente a la expulsión del huerto del Edén. Y aquí vemos en los versículos de Génesis 4, del 1 al 6, ahorita va a pasar en pantalla, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Aquí vemos que el espíritu omnipotente que caracteriza al ser humano y que le lleva a la constante búsqueda del poder y el dominio de uno sobre el otro, se apoderó de Caín. La envidia y el enojo que le produjo el reconocimiento de que su hermano le fuera mejor que él, abrió las puertas al pecado y a las malas decisiones. La soberbia siempre conduce al enojo y al dolor interior de ver el progreso de otro, porque la envidia es el dolor por el bien ajeno. Esto fue lo que finalmente llevó a Caín a plantear y a ejecutar el asesinato de su propio hermano, con el único fin de apagar su éxito. Consecuencias de todo esto, de la suma de dos factores: padres que no supieron
o no quisieron transmitir a sus hijos una fe viva y las malas decisiones de los hijos. En el caso de Caín, fue el mismo Dios quien al advertir el decaimiento de su rostro, se acercó a este muchacho tal como un padre debería hacerlo para instruirlo con respecto a sus sentimientos. Aquí cabe señalar que no se registra una plática así entre Caín y Abel, su padre, ni se nos dice que Adán y Eva se dieran cuenta de lo que pasaba entre Caín y Abel. Ellos no se dieron cuenta. En su plática, Dios mismo le advierte el riesgo de lo que se encuentra con estos sentimientos que tenía hacia su hermano. Pero además, como un padre amoroso, lo anima a no dejarse dominar por la ira y la envidia. Si vemos esto, ¿cuántas veces nosotros como padres no sabemos cómo están los sentimientos de nuestros hijos, lo que están pasando o lo que piensan? Y posteriormente sabemos que vienen consecuencias en las conductas que ellos tengan. Entonces, ahí puntualizando, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque a veces esa falta de comunicación con nuestros hijos creo que es algo que los lleva a veces como un factor, no quiero decir que sea la causa total, pero a tener malas conductas. Pues muy interesante todo lo que hemos estado compartiendo, porque me voy tantito arriba y como dice, refiriéndome a los hijos que no respetan, pero también la importancia que es de lo que ellos también ven con papá y mamá, ¿verdad? Que yo te respete y que tú me respetes, porque si nuestros hijos están viendo que yo no te respeto a ti o que te falto al respeto o al revés o que nos ofendemos, pues ellos que están viendo y que están aprendiendo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos siendo en nuestra persona, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, y también cómo me estoy hablando con otras personas, ¿verdad? Porque también puedo tener un carácter o una forma, a lo mejor aquí soy bien amorosa, soy bien explosiva, entonces todo eso los hijos lo ven. Y pues sí, qué importante, como lo estás diciendo tú, el tener, así como tú y yo tenemos una comunicación de esposos, el día a día, saber qué es lo que está pasando, pues también platicar, darnos el tiempo con nuestros hijos, o buscar el tiempo que, bueno, nosotros ya están trabajando nuestros hijos adultos, buscar el tiempo o el día para dedicarles y platicar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué te pasó? Bueno o malo, porque todo se debe de compartir, creo yo, con los padres, ¿verdad? Para seguirlos apoyando, para poderles seguir dando una buena dirección si acaso si andan saliendo acá por un lado, pero saber qué hay en su corazón. A veces hay personas que los dañan, que los ofenden, que los insultan, que los hacen sentir mal, y tristemente y muchas veces esto pasa con papá o con mamá. Entonces yo los invito que con amor tratemos a nuestros esposos, pero también a nuestros hijos, porque pues yo digo que el amor debe de empezar en nuestra casa, y ellos deben de saber que ahí es un lugar donde los escuchan, donde los aceptan con todo y errores, porque nadie somos perfectos, y que ellos siempre quieran regresar a casa, porque muchas veces son criticados, o que no eres tan inteligente como tu hermano, como tu primo o como yo. Entonces a veces es nada más estarles haciéndolos sentir mal, y pues yo en esta tarde sí los invito a que pensemos mejor qué palabras positivas le podemos dar a nuestros hijos,
y demostrarles nuestro amor, ¿verdad? Que ellos tengan siempre las ganas de, aunque vayan a una fiesta o al cine o con los amigos, ellos siempre vengan con alegría a su casa, porque ahí, aún con los errores, aún con lo que haya pasado, papá y mamá los espera, ¿verdad? Y pues finalmente Dios deja en claro a Caín que la decisión de dejarse dominar o no, pues es de él, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, ¿por qué estás tan enojado? Aquí lo vemos en Génesis 4:6, perdón, Silvia, ahí está en pantalla. Ah, ok, dice, entonces el Señor dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una flecha lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarla. ¿Sí? La triste conclusión de esta historia nos hace entender que dentro de los hogares pueden existir ausencias y vacíos que pueden llevar al extremo de la tragedia, el asesinato de un hermano. Pero además podemos contemplar en Caín el origen y la construcción de un imperio, el imperio de Caín, que se constituía de hombres egoístas, mentirosos, narcisistas, hombres en la búsqueda del poder y del dominio de uno sobre el otro, o sea, estaban duros. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre del Mahuel. Mahuael fue el padre de Matusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que criaban animales y vivían en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocaba el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, a Ada y a Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se me castiga 7 veces a quien maté a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Esto viene en Génesis 4, 14 al 24. El imperio de Caín comenzaba toda una generación de hombres ególatras, egoístas, que construían ciudades a su nombre y grandeza, machos dominantes, adúlteros, que toman a la mujer como un objeto. Lamec toma para sí 2 mujeres y con orgullo de sus antepasados se expresa, si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. También surgen hombres como Tubal Caín, que comienzan a forjar el bronce y el hierro, preparándose para pelear, para arrebatar el dominio a quien se interponga en el camino, provenga del mismo imperio de Caín o de la línea de Set. Pero a la par de este imperio comenzaban a trazarse una línea de hombres con intereses muy diferentes a los de Caín, hombres en busca de la reconciliación con su Creador, individuos dispuestos a luchar en contra de sus instintos. Esta línea comienza después del asesinato de Abel, cuando Eva vuelve a concebir y le nace un hijo varón a quien llamó Set, y quien según la declaración de la madre vino a sustituir a Abel,
Posteriormente, Set le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Y el relato bíblico nos dice: entonces los hombres de esta línea comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Viene en Génesis 4:26. El contraste generacional demarca por la línea de Set una generación de hombres que buscan nuevamente el rostro del Creador, hombres de quienes en el futuro llegarían al Mesías. Que marcado está La línea de Caín y Lamec. Sí, y pues bueno, la pregunta es, ¿qué línea vamos a seguir? ¿Verdad? ¿Qué línea? Bueno, esa es una línea generacional, pero ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? La línea generacional era Caín, Lamec, Caín y su descendencia, y por el otro lado, después de Abel, Set, y Set, toda la descendencia que tenía, hombres que se acercaban a Dios, y en la otra eran hombres que se dedicaban casi a estar siempre en conflicto, personas ególatras, machos, tenían mujeres, hacían cosas que a Dios no le agradaba. ¿Sí? En contra de la voluntad de Dios. Había dos líneas diferentes, y cómo es algo maravilloso saber que no es que vayamos a elegir ese tipo de línea, porque ya venimos de una descendencia, pero sí hacia dónde nos vamos a dirigir, cuál sería nosotros la decisión hacia qué parte. Decía, le preguntó Dios a Caín, le dijo: si hicieras lo bueno, estarías con la frente en alto, pero si haces lo malo, entonces tendrás consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a decidir nosotros en nuestra familia? ¿Qué es lo que vamos a crear en nuestra familia? ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Cómo van a ser las acciones que nosotros tenemos? Es importante tomarlo en consideración. Oye, Jorge, pues me llama a mí la atención porque dice que si hiciera las cosas buenas, pues él traería su cabeza en alto. Y pues tristemente, pues mucha gente sí hace a veces cosas malas y la gente lo sabe, ¿verdad? Porque está a la vista. Pero hay otras ocasiones que hay gente que hace cosas malas y nadie las vemos. Pero tenemos que tener siempre en mente que tenemos un Dios que todo lo ve, que a Él no le podemos mentir, y que al único que le vamos a rendir cuentas es a Él. Porque pues sí, yo te respeto y yo te amo, pero todo esto que yo hago, ¿verdad?, en obediencia, es porque quiero agradar a mi Padre Celestial. Eso es lo principal, hablas de eso, es hacer los pecados escondidos. Dios siempre va a saber lo que Sale a la luz. Siempre lo va a hacer. Saber qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que pensamos hacer. Ya lo sabe. Pero ¿qué nos pasa? Lo vimos en el tema pasado. Es el libre albedrío. Dios no quiere robots. Dios no quiere que hagamos todo lo que Él dice. Nos da la libre voluntad de hacerlo. De nosotros depende hacia dónde vamos a ir. Y pues, estando en el camino, claro que queremos estar bien y que nuestras acciones sean agradables a Dios. Bueno, pues hemos terminado este tema y realmente estamos muy contentos de haber estado participando con ustedes. Es un honor estar con ustedes. Vamos a estar siguiendo estos temas cada 15 días. Y pues esperamos que sean de edificación, esperamos que sean que Dios haya hablado a sus corazones mediante este tema acerca de Abel, de Adán, Eva, Abel, Caín, sus hijos, toda la primer familia que fue formada por Dios. Y los esperamos para la próxima ocasión. Nos despedimos. Que sea de mucha bendición. Gracias por estar aquí y bonita tarde. Dios los bendiga.